Párrafos de una interesante carta dirigida al arzobispo de Milán. Contestación pontificia a un discurso del Dr. Juan Giuriati, Roma, abril de 2027, el Osservatore Romano publica el texto de una carta que el pontífice dirigió al arzobispo de Milán, cardenal Ildefonso Suster, y en la que contesta la declaración que el Dr. Giuriati formuló en el discurso pronunciado el 19 del corriente mes, en el Teatro La Scala, durante el acto organizado por las agrupaciones fascistas. Cabe recordar que mientras Giuriati, en Milán, atacaba a la Acción Católica, más o menos a la misma hora, el pontífice la defendía enérgicamente en una locución dirigida a los miembros de la Junta Diocesana de esta capital. Los párrafos principales de la carta del pontífice, destinada a tener resonancia y a provocar nuevas polémicas, son los siguientes. Los fascistas dice Pío XI al cardenal Suster manifiestan que quieren ser católicos. Pues bien, para ser católicos no solo de nombre sino de hecho, hay una forma sola, obedecer a la Iglesia y a su cabeza. La acción católica no debe inmiscuirse en política, siempre, y en toda ocasión hemos afirmado que la política y el catolicismo van por caminos diferentes, y podemos decir que a este respecto la voz del Papa ha sido oída y obedecido por sus hijos y que cada vez que se ha producido una excepción no hemos vacilado en corregirla. Refiriéndose más adelante, a la afirmación del secretario del partido fascista, de que los fascistas desean educar a sus hijos en la religión de sus padres, Pío IX dice, muy bien dicho, reconocemos cuanto se ha hecho en este sentido, pero deseamos hacer notar que esa misión corresponde por entero a la Iglesia. Asunto de tanta importancia se efectúa, en cambio, en sentido inverso, cuando se expone a la juventud a caer en la irreverencia y el odio, al hallarse frente a sus deberes religiosos y cuando se permiten las exhibiciones públicas de atletismo femenino, que hubieran revolucionado hasta el paganismo. Cuando el señor Giuriati dice en otro párrafo de su carta el pontífice habla de aquellos que tratan de justificar las palabras de la Acción Católica, que es una asociación laica, recurriendo al párrafo del concordato, con la palabra aquellos, se refiere a nosotros. A continuación se manifiesta de acuerdo con Giuriati en que el concordato fue estipulado con el viejo régimen fascista y en el que el fascismo aboga por la corporación. Considera luego como ofensiva la afirmación hecha por algunas personas, en Italia y en el extranjero, de que el fascismo preparó una emboscada a la Santa Sede. Examina la posibilidad de que las dificultades de la acción católica dependan del carácter corporativo del Estado italiano, y a este respecto dice textualmente, las actividades corporativas del Estado italiano, unidas a las que pueda desarrollar la acción católica, deben conducir a un terreno común. Por último el Papa dice que abriga la esperanza de que su carta contribuya a desvanecer cualquier sospecha que exista. Roma, abril de 2027, Javes, en la carta dirigida al cardenal arzobispo de Milán, el pontífice dice que se debe entender que el régimen del Estado es totalitario en el sentido de que la totalidad de los ciudadanos debe depender del Estado, para todo lo que constituye el papel de este. Sin embargo, agrega Pío IX, eso no debe significar que la totalidad de los ciudadanos deba depender del Estado, para lo que es necesario a su vida espiritual, individual y doméstica, porque es natural que ese cuidado ha sido confiado por Jesús a la Iglesia y a nadie más que a la Iglesia. Si los argumentos usados por el señor Montemayor no encuadran a la magnitud de argumento y por lo tanto no prueban ni aun sistemáticamente que el Creador no existe, tampoco los traídos e invocados por el señor Podestá prueban la existencia del Creador por la convicción de tales argumentos, que no lograron nunca ni lograr pueden ser principios. Quedamos en la misma situación en cuanto al Creador, pero no en cuanto a la ciencia y la religión, pues mientras la ciencia va en camino del descubrimiento de la verdad, Creador, con principios científicos, la religión envuelve esos principios y los desfigura hasta no encontrarlos y no conocerlos los mismos religiosos, más que con los sofismas y dogmas que hubo de poner e imponer por el terror y la ignorancia. El Señor Podestá acude a la muletilla de lo sobrenatural, y si hay cosas y algo sobrehumano, eso no autoriza, ni dice que haya nada sobrenatural.
El Creador es de su naturaleza y no es sobre su naturaleza, ni está sobre la naturaleza que compone todo su ser, sino dentro de la naturaleza por y para la cual vive. El Creador se concibe en todo, por la vida de todo, y es absurdo marcar para su estancia un cielo más absurdo, si se concreta a un punto determinado, pero si ese punto es todo el universo todo es la naturaleza. Entonces, todo ello es el famoso y fantástico cielo. ¿Dónde estaría, pues, el infierno? Al Creador hay que demostrarlo en obras y no en sofismas, argucias y dogmas. Y aquel que más obras hace, obras de vida, obras de formas, obras de progreso que adelante al hombre en conocimientos naturales, científicos y espirituales, ese es el que más demuestra al Creador, aunque en las palabras lo niegue, porque las palabras no son nada, ni aun las ofensas ni amenazas de palabra las toma en cuenta el Código Penal, sino hieren la dignidad del individuo, pero es porque entonces, las palabras se convierten en hechos por la calumnia o la intriga que encierran y son un obstáculo a la libre vida y al desarrollo privativo del hombre. Si los teólogos y los llamados ministros de Dios hubieran tenido este principio racional, no habría escrito y dogmatizado tantas negruras, calumnias e infamias como han consagrado y hecho no respetar, sino temer, con las denigrantes excomuniones, al que no le daba la gana de creer en el Dios irracional que los católicos quieren que sea el creador y del examen, resulta, que es el destructor, por lo cual lo niegan todos los que buscan al Creador y lo desmienten con sus obras y hechos, los católicos, más que nadie. Los anticuados argumentos que emplea el Señor Podestá, para afirmar la existencia de Dios, a fuer de pueriles y grotescos, demuestran que los católicos modernos no han adelantado un punto más que lo que dijeran los primeros fanáticos teólogos, y ningún fanático puede tener razón. Dice Podestá, que Montemayor no ha convencido a nadie, pero ha hecho infinitamente más que Podestá, que ha llevado el hielo a los más católicos observadores y se han desmayado, viendo, que no pueden demostrar tanto siquiera, como el materialismo, e infinitamente menos que la ciencia racional, que va con paso de gigante hacia la sabiduría, en la que únicamente se concibe al Creador en el hombre, dentro del hombre, como recopilación del universo. Si los católicos se conocieran a sí mismos, conocerían al Creador, pero no serían católicos, porque el catolicismo está reñido con la sabiduría. Es antagónico el sabio y el católico. Por eso se puede sentar en firme que, para ser santo católico, se precisa ser ignorante y fanático, y extiéndase el acerto a todas las demás religiones. Los anarquistas, en los 98 puntos ganados negando a Dios con las palabras, han confesado al Creador con las obras y los hechos, pues los hechos y las obras son los que mantienen y agrandan la creación. Los católicos, confesando a Dios y llamándose sus ministros, niegan al Creador con los hechos y las obras, porque no hacen obras de vida, obras que aumenten el progreso y por ende la creación, y me fundo y evoco lo escrito por el hermano de Jesús, Santiago. Tú crees en Dios, haces bien, pero también los demonios creen y tiemblan. Tú dices que tienes fe. Muéstrame tu fe, por tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esos versículos valen algo más, infinitamente más que toda la verborragia del fanático Pablo, que no vio ni conoció a Jesús. Pero es que Santiago va mucho más adelante que su hermano Jesús y escribe, claro, conciso y sin réplica. ¿Por qué será? ¿No empequeñece a su hermano? Lejos de empequeñecerlo, lo agranda, lo completa en la parte explicativa del Creador que Jesús no pudo acabar, porque los sacerdotes lo asesinaron. Y miente la Iglesia Católica al decir que la sangre de Jesús era necesaria, para desagraviar a su Padre y remito al Tribunal Supremo de la Justicia, divina tal blasfemia y ultraje contra el Padre Universal, el Creador, que los católicos están muy lejos, más lejos que nadie de conocerlo. A quien le hacía falta la sangre de Jesús es al Dios religioso, ídolo infame y antropófago, a aquel dragón que Juan el apóstol vio en su visión, cuyo dragón es el Dios Cristo, que ya dije quién es y quién lo fundó y cómo nació y, como es la vida así es la muerte, y como es el nacimiento es la vida. Que los materialistas hagan un Dios de la materia, que quieran que la materia sea el principio y el fin de las cosas, es vituperable, mas no condenable. Pero que el catolicismo haga un Dios de sus concupiscencias, es despreciable y está condenado por todas las leyes divinas, humanas y naturales.
por lo que, el punto 99 que debían haber ganado los católicos, lo han perdido con un sinfín de agravantes que los códigos de justicia de todos los pueblos penan, con la pérdida total de los derechos del ciudadano. Sí, ese punto está perdido por los católicos, porque está plenamente demostrado que su Dios no es el Creador universal y Padre común, por lo cual, y a pesar de querer hacer creer que lo representan, no pueden demostrarlo en obras y hechos de vida, única forma comprensible como se le debe mostrar y no en lo abstracto, sino en lo material, en lo físico, con el sentimiento moral que enlace a los hombres en la verdadera fraternidad, bajo la ley de amor, sin caridad. Toda la argumentación empleada por los teólogos sobre el Creador, es maliciosa y tacaña reduciendo la grandeza del Creador a la mínima expresión, de un Dios ídolo, que los acusa de farsantes, de impostores, detractores y escandalosos supremáticos y seres responsables de todos los males que la humanidad sufrió y sufre, y, sobre todo, del desamor de las familias y del odio de pueblos porque hicieron fronteras, razas y clases entre los hombres y solo esto fue causa de las guerras. Con el parasitismo religioso se crearon los demás parasitismos, causa del hambre en los pueblos, y todo eso es también otra causa del desconocimiento del Creador, como Padre, porque el Padre no consiente el hambre y la miseria de sus hijos, por lo cual los hombres niegan a Dios, de lo que se escandalizan los escandalosos que lo cantan con las palabras y lo niegan con los hechos. La razón virtual por la que se reconoce que el Creador existe, es porque existe la razón en el ser humano, que no la tiene otro ser en ningún reino de la naturaleza. Solo el hombre razona, por lo que la razón del hombre, agrandándose cada día, es la representación eficiente de la existencia de otro ser que incita, que llama, que obliga al hombre a ir más allá con su razón, con la que, al fin, concebirá en el tiempo al Creador, pero que no podrá llegar hasta que haya reconocido la razón de la razón humana, cuya razón es el espíritu, al que no puede el hombre conocer, aunque es la causa del ser hombre, hasta que el hombre se conoce a sí mismo en sus tres entidades de cuerpo, alma y espíritu. Ya he pasado un pelo de la raya que me tracé para este primer rayo de luz, pero es a causa de la triste derrota que el catolicismo se ha dado el mismo, y yo tengo el deber de poner una tabla en la que se salven los efectos, ya que la causa se hundió en el abismo que se cavó. Vamos al punto 100, y solo por tocarlo, pues desde ya lo tienen también perdido, el espíritu. Pero advierto, que es este el punto 99 y el anterior el 100, pero lo ha tocado el Señor Podestá, el último y esto no altera los valores, pero afirmará todos los valores contenidos en mi juicio. No es verdad que los sabios sean pobres de espíritu, pero pueden tener en varios casos debilidades en sus espíritus, y las han tenido todos los que cita el Señor Podestá y los que no cita, y son todos aquellos que, comprendiendo una verdad han tenido temor de confesar, exponer y defender esa verdad, por prejuicios o por temor a una excomunión y otras represalias religiosas. Tienen sí, todas esas debilidades, como la de Galileo, para no citar a todos, millones de atenuantes, porque el progreso del espíritu enseñó que debían los hombres evitar el martirio, sin provecho para nadie y que además puede ser un suicidio, sobre ser un crimen del tirano, pero esto no deja de ser una debilidad, porque debieron los sabios educar primero al pueblo que los debería defender, de la tiranía de la plutocracia absorbente. Y esta tiranía se ve en todos los hechos y en todas las cosas de los religiosos, pero por sobre todos, en los católicos y me remito a la historia, bulas y letras de los pontífices, obispos y hasta las prédicas de curillas y sacristanes estultos. Sí, el 99% de los sabios, hasta hace unos pocos años, han tenido debilidades de espíritu y la tuvo hasta el mismo Jesús, por cuanto llamando al Padre, le dijo, si es posible, pase de mí este cáliz. Y es porque la carne tiene su ley y en su instinto de conservación huye y protesta del sufrimiento irracional, que el tirano dominado por la concupiscencia impone al cuerpo, que no puede ser responsable de nada, como no lo es ningún acento animal de cuerpo y alma. Todos esos tormentos llevados a la práctica con el más horroroso refinamiento, por el catolicismo, contra los cuerpos, prueba, más allá de la evidencia, que la Iglesia católica y cristiana desconoce a lo absoluto lo que es el cuerpo del hombre, las funciones del alma del hombre y lo que es y la procedencia del espíritu del hombre, único autor, actor y responsable de los hechos del hombre.
pero como al espíritu no le alcanza la tiranía religiosa en cuanto a venganzas materiales, la hidrofobia de la pasión religiosa necesitaba víctimas y al cuerpo atacó con la rabia del dragón sanguíneo. Una prueba evidente de que la Iglesia Católica es enemiga del espíritu, es la calumnia y persecución al espiritismo luz y verdad, condenado desde su nacimiento aparente por la publicación de la filosofía espiritista, y digo nacimiento aparente, porque el espiritismo es antes que el hombre en la tierra, pero esta explicación no es de este lugar y solo se menciona para una prueba, de que la Iglesia cristiana y católica le llevó la guerra y lo denigró, porque sabe que es lo único que la reduce al no ser y, sin embargo, ella se sirvió del espiritismo negro de los espíritus déspotas, sanguinarios e imbéciles, que por el libre albedrío de la ley única, no le es prohibido manifestarse y llevar su concupiscencia a sus camaradas de causa, los religiosos, motivo por el cual, Moisés, en visión perfecta de este crimen y ordenado por el Espíritu de verdad, prohibió el uso de las evocaciones a los no sabios. Hasta en estos días de gran luz espiritual, porque la hora de la justicia llegó y está en acción y los espíritus más luminosos de la tierra luchan y hablan y vienen a apoyar y confirmar la verdad del espiritismo y reforzar la acción de la justicia, vienen, digo, los grandes maestros de mundos de gran progreso, porque el espiritismo es solidario en todo el universo. Pues hasta en estos días, en que los grandes consejeros del Padre Común, hienden la atmósfera terrestre para depositar su sabiduría y su amor donde la ley le señala, se atreve el Rey sin Estado, el representante de la apócrifa Iglesia Católica, a prohibir a los católicos acudir a donde se evoquen los espíritus, lo que es confirmar, a su pesar, la verdad espiritismo y confesarse enemigo irreconciliable del espiritismo y, por lo tanto, del espíritu, por lo que, pierden los católicos también este punto con las agravantes consecuentes de la persecución del espíritu, al que explotan y condenan, calumnian y vituperan y pretenden matar, siendo esto la prueba más concluyente de su perversidad, más que su ignorancia contra el espíritu, sin cuya sabiduría es imposible concebir al Creador, para lo que digo, repitiendo, que, el espíritu del hombre es la razón del ser hombre y sin él, no sería hombre, que, el espíritu es un hálito, una parte infinitesimal del mismo Creador, el que es la razón de la vida, y que el espíritu del hombre es consubstancial y ave y coeterno en y con su Padre el Creador universal. Todo esto es lo que denigra, persigue y quiere matar la religión católica y cristiana, para lo cual se abroga un derecho divino que jamás le fue dado, lo que constituye un desacato a la ley universal, una usurpación de derechos al Creador y un crimen alevoso de lesa humanidad, con todas las agravantes de los códigos de justicia divina y humana. Llamo a la razón, llamo a la ciencia, llamo a los hombres sin prejuicios y llamo a la augusta justicia divina, que está en acción, y, llamo, en fin, al Espíritu de luz y verdad y al Padre Creador, negados por unos y explotados y desconocidos por otros, y juzguen mis juicios en el mayor rigor de la justicia que acato. Queda el juicio concluso para sentencia. Buenos Aires, 27 de noviembre de 1917.